Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde estamos aquí en este acto que nos acompaña Alberto Bustos, que seguro que ya le conocéis todos. Alberto Bustos es concejal de Toma la Palabra en Valladolid y de la Concejalía de Participación Ciudadana. El acto de esta tarde es para hablar de los presupuestos participativos y sobre todo para que Alberto, como concejal de presupuestos participativos, nos puede contar su experiencia en el Ayuntamiento de Valladolid. Pero bueno, antes, aunque ya sabemos todos lo que son los presupuestos participativos, pues antes dar simplemente unas pinceladas. Nuestro grupo municipal, Izquierda Unida Podemos, llevamos en nuestro programa electoral, una de nuestras propuestas serán los presupuestos participativos. No solo lo llevamos este año, llevamos muchos años en nuestro programa los presupuestos participativos. ¿Qué son los presupuestos participativos? Bueno, pues como bien sabéis, es la participación de la ciudadanía en los presupuestos, ¿no? Es un proceso donde se deciden los recursos y las prioridades y las necesidades que hay en el municipio. Y eso se hace a través de la participación ciudadana. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante que en un municipio haya presupuestos participativos? Hombre, son muchos los motivos para que todos los municipios deberían de tener presupuestos participativos, porque lo que hace, entre otras cosas, es la transparencia de los recursos. ¿A qué se dedican los recursos? ¿A qué dedica un ayuntamiento sus recursos? Bueno, pues con la participación de los ciudadanos, de entrada hay una transparencia de los recursos. Hay una participación donde los propios ciudadanos y ciudadanas deciden en qué quieren que se gasten esos recursos. Eso a la vez fomenta la participación y fomenta también que los ciudadanos entre ellos se crean sus proyectos en sus barrios, en sus zonas. A la vez les hace partícipes de cómo se gastan esos recursos y también a la vez fiscalizan cómo se están gastando. También la participación hace que exista una democracia mayor en los recursos que tenemos. Y por supuesto que mejor que un vecino, quien conoce mejor un municipio que los propios vecinos. Entonces, los presupuestos participativos son necesarios en cualquier municipio. Pero bueno, quien nos va a contar exactamente cómo se genera, cómo se produce, cómo se realiza, cómo se desarrolla, es Alberto, que su experiencia pues vale más que todas nuestras palabras, ¿no? Porque al final son con datos reales y es él que nos va a contar cómo se ha hecho en Valladolid. Bueno, también agradecerle una vez más a Alberto estar aquí porque ya vino a apoyarnos en la campaña electoral, también hablando del tema de los jóvenes y la verdad que es un placer porque siempre está dispuesto. Alberto le llamas y aquí está, y además siempre aprendemos mucho con él. Así que muchas gracias, Alberto, y cuéntanos un poco cómo es esto. Bueno, pues muchas gracias, Eva, y gracias a todos y a todas por estar aquí y por invitarme a compartir un rato con vosotros, que yo creo que aquí pues, aprendemos todos, ¿no? También se basa en eso la participación, no lo que hay quien cuente, sino poder compartir experiencia, retos, algún sueño, alguna genialidad, compartirla y para avanzar. Y encantado de estar aquí cuando queráis. Además ahora tengo mucho tiempo, para bien o para mal, pues cuando queráis, aquí podemos compartir cualquier rato. Decía Eva, ¿no? y con razón, ¿no? que al final se basa pues parte de la democracia en participar y en implicarnos la ciudadanía en la toma de decisiones que hagan avanzar una determinada comunidad, un pueblo, una ciudad, un barrio. Y al final yo creo que es una parte de lo que nos distingue, ¿no? Un poco a las personas que podemos tener cierta sensibilidad social, entender que la participación es esencial para el gobierno de cualquier entorno y que de lo que se trata es de gobernar con la gente y no para la gente.
y se trata de que las personas podamos ser protagonistas activos en la sociedad, que no nos limitemos a ser espectadores de la vida que nos ha tocado vivir, sino que seamos protagonistas principales de esa película que es nuestra vida. Y para ser protagonistas hay que opinar, hay que analizar de manera colectiva lo que nos pasa para proponer cómo mejorarlo, y hay que llegar también a tomar decisiones. Y este ámbito de los presupuestos participativos da un paso más allá de lo que es la participación convencional, en la cual en ocasiones se nos pregunta a los vecinos, a las vecinas del pueblo, de la ciudad, por nuestra opinión, y a veces se nos hace caso. Aquí no, aquí se tiene que hacer caso siempre. Se enriquece el debate colectivo, se analiza conjuntamente, pero se toman decisiones sobre una parte mayor o menor, cada municipio decide cómo tiene que ser, del presupuesto, es decir, de lo que aportamos todos con nuestros impuestos, decidimos en qué gastarlo para mejorar pues, un poquito nuestra vida. Y decía antes que poco o mucho porque hay muchos modelos de presupuestos participativos, muchísimos. Este modelo de participación comenzó a plantearse de manera más o menos seria en 1986-88, si no recuerdo mal, en Porto Alegre, a partir de las asociaciones y del partido en el que estaba Lula da Silva, en el que se planteaba, un poco siendo herederos de muchos movimientos sociales de América Latina, movimientos cristianos de base, teología de la liberación. En América Latina siempre han ido muy por delante en el ámbito de la participación. Se planteaba un desarrollo de la democracia más allá que el que era votar cada X años. A partir de ahí, de la puesta en marcha en Porto Alegre, también hubo una experiencia en Montevideo muy interesante, y ya fue en el año 96 cuando la ONU calificó como una buena práctica democrática el ejercicio de los presupuestos participativos, y comenzaron a desarrollarse en diferentes lugares del mundo. En España los primeros ejemplos se dieron en Córdoba, en Albacete también, pero no fue una experiencia demasiado extendida. Pero en Valladolid no llegaron hasta que nos tocó gobernar a nosotros. Ahora entraremos un poquitín a explicar cuál era el panorama de la participación en la ciudad. Pero en definitiva, que fue creciendo esta experiencia y a día de hoy se ha desarrollado o se desarrolla en muchos lugares del mundo, en muchos municipios, en algunos con muchísimo éxito, en algunos con muchísimo dinero y en otros como experiencias pues, más simbólicas, en la cual pues, alguien vota a lo mejor una vez al año por qué hacemos con esta plaza, qué hacemos. Todas son positivas, pero es cierto que hay ejemplos de presupuestos participativos donde especialmente bueno, pues, partidos que no creen en ellos los han puesto en marcha, pero muy descafeinado, como tantas políticas que se desarrollan, pues un poco de cara a la galería, pero que realmente no vienen a incidir en la vida de los ciudadanos. Pero bueno, vamos a ver si os parece primero para empezar un vídeo que hicimos. Me voy a apartar un poco y ya voy a hablar de este anillo. Un vídeo que pone vídeo general, creo, o algo así, en el nicho. El penúltimo. Ese. Un año más, el Ayuntamiento de Valladolid, a través de los presupuestos Un año más, el Ayuntamiento de Valladolid, a través de los presupuestos participativos, da la posibilidad a todas las personas empadronadas en la ciudad de que elijan el destino de 10 millones de euros en inversiones municipales. ¿Tienes alguna propuesta para mejorar tu calle o barrio? Es tu momento. Participa en los presupuestos participativos. Valladolid ya se está transformando con casi 300 obras y una inversión de 19 millones de euros propuestas y votadas por sus habitantes. Arreglos en calles y plazas, parques infantiles, pistas deportivas, mejoras en centros cívicos, actuaciones que dan solución a problemas reales y aumentan nuestra calidad de vida. Los vecinos y vecinas son quienes mejor conocen las necesidades de nuestras calles y plazas. Gracias a su participación, podrán hacerse realidad aquellas actuaciones que van mejorando nuestra ciudad. Ya estamos transformando Valladolid y seguimos. Presupuestos Participativos 2023. Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes. Ayuntamiento de Valladolid. Bueno, no sé qué tal se ve y si será bueno quitar alguna luz de esta para poner la presentación. Si se ve un poquito. Esas, tampoco le damos.
pues yo, sí, cuando pensé que se veía, lo decimos y ya... ¿Se ve? Sí. Vale, yo también veo bien para leer, o sea, sin problema. Bueno, Sí, no, está bien. Digo yo. Yo creo que está bien así. Sí, está bien. pues fenomenal. Bueno, yo voy a intentar situar un poquitín algunas de las claves de lo que son los presupuestos participativos y de cómo ha sido la experiencia en Valladolid. Y luego entramos al diálogo, que yo creo que es lo más rico. Y para empezar, me parece importante recordar una frase de un pedagogo universal, como Paulo Freire, que decía algo importante, ¿no? Que las cosas no son así, las cosas están así. Y como están así, pueden cambiarse. Y esto rompe un poco la dinámica habitual que se sigue muchas veces de no queda más remedio, esto siempre ha sido así, nada se puede cambiar. No, las cosas están así. Y como están, la gente que creemos en otro modelo de sociedad estamos obligados a intentar cambiarlas. Pasamos a... Es que este ayuntamiento tiene cables muy cortos, entonces solo se puede hacer de allí. Bueno, nada. Seguimos. Bueno, esto es un poco la presentación, lo que queremos, ¿no? Ciudad compartida, ciudad protagonista, lo que decía. Vale. Bueno, pues entonces, para arrancar un poquitín, ¿por qué ponemos en marcha los presupuestos participativos? Bueno, pues porque entendemos dos modelos de democracia, la democracia directa y la democracia indirecta. Es decir, podemos limitarnos a votar cada 4 años, últimamente cada menos tiempo, o podemos plantearnos que la democracia es también el protagonismo de las personas, teniendo posibilidad de incidir directamente en la vida de nuestro entorno. Entendemos que ese modelo de democracia es el que consolida y el que además está amparado en normas nacionales e internacionales, como la Constitución. Es el modelo de democracia. Por otro lado, porque entendemos que hay que tomar de manera colectiva conciencia de la realidad de nuestro entorno. No solo se trata de votar para hacer una plaza, un parque o una zona deportiva, sino que se trata de que los ciudadanos hagamos un debate colectivo de lo que sucede a nuestro alrededor. Y que quien mejor conoce la necesidad de la calle por donde pasea, del parque por donde juegan sus hijos, del centro de mayores donde van los abuelos, del centro cívico o de las aceras por donde va día a día, son las personas que viven directamente allí. Por tanto, toma de conciencia colectiva de qué ocurre en mi entorno, por qué ocurre y cómo lo podemos transformar. Y el último porqué, claro, es la búsqueda del bien común. Todo esto se hace, aunque cada uno plantee lo que más le interesa, no por el bien individual, sino por mejorar nuestro entorno entre todos. Seguimos. Entramos a ver un poco lo que era Valladolid cuando en la siguiente... Seguimos. Sí, por favor. Vale. Nuestro punto de partida para ponerlos en marcha en Valladolid. Tengamos en cuenta lo que era nuestra ciudad cuando entramos a gobernar en 2015, después de 20 años de gobierno de PP con Javier López de Arriba. La participación se entendía como amenaza, sí, no como una oportunidad. Se montaron concejalías de participación que lo que hacían era intentar desmontar lo que había en el ámbito de la participación ciudadana, poner trabas a los colectivos vecinales, juveniles, medioambientales. Por tanto, el ejercicio de la participación estaba prohibido. Entonces, era un punto de partida muy importante. Había cada vez menos recursos para los colectivos y para las asociaciones. Estaba bloqueada la interlocución con los ciudadanos. No había canales suficientes para que los ciudadanos pudieran tan siquiera trasladar sus propuestas. Había, a nuestro juicio, incluso una orientación técnica y política para generar dificultades. Política está clara, conocemos la política que tiene el Partido Popular, pero incluso consignas para poner trabas y más trabas burocráticas a los colectivos ciudadanos. Y había un cierto descrédito de la participación. Son 20 años en los cuales se va intentando generar una imagen de la participación como algo negativo para la ciudad, de tal forma que se va generando una conciencia de si esta está en una asociación, ¿qué se llevará de ahí? Aquí gratis nadie hace nada. Entonces se va generando una especie de planteamiento común de decir, bueno, el asociacionismo no vale para nada, la participación no es imprescindible
y para algo votamos a los políticos, que es para que resuelvan nuestros problemas. Déjeme usted ya de participación y historias. Con eso nos encontramos. Y a la vez con una enorme falta de transparencia. Es decir, era muy complicado saber cómo se gastaban nuestros recursos, por qué, etc. Y eso entendíamos que había que cambiar. Vale, seguimos. Por otro lado, nos encontramos también con minimizar lo público. Cada vez, y esto se da en muchos gobiernos o en la mayoría de los gobiernos de la derecha, y lo sabemos, la educación, la sanidad, la dependencia, los servicios sociales, cada vez están más en manos privadas, cada vez se privatiza más o se externaliza más. Y eso es muy grave. Se potencia evidentemente lo privado. ¿Qué nos encontramos además como algo importante para ver cómo orientar estos procesos? Una ciudad, como ocurre en toda Castilla, cada vez más envejecida. Nos encontramos también con hábitos distintos a la hora de relacionarnos. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que cada vez va teniendo más importancia lo virtual y menos importancia lo presencial, lo cotidiano, la cercanía. Nos pasa a todos, en Valladolid, en Laguna y en el resto del mundo. Y digo esto porque esto es muy importante a la hora de enfocar los modelos de participación. Porque si nos planteamos siempre que el único modelo es reunirnos en asambleas, que estemos un montón de horas debatiendo, decidiendo hasta altas horas de la mañana, estamos perdidos. Porque entonces nos quedaremos gente de determinada edad, pero no incorporaremos a otra gente joven con otros hábitos en la forma de participar. Que no es ni mejor ni es peor, es otra forma de participar. Por tanto, también tenemos que tener en cuenta los diferentes hábitos para relacionarnos a la hora de lanzar este proceso de participativos. Porque, como digo, también la forma de participar era distinta, ¿no? Y luego, como última clave de lo que nos encontramos en la ciudad, vemos que la participación por parte de muchos movimientos sociales, a los cuales yo también pertenezco, evidentemente, por lo tanto tengo mi parte de culpa, la entendíamos meramente como resistencia. Fueron 20 años tan difíciles, tan duros, en ese gobierno del Partido Popular, que únicamente entendíamos que se participaba para resistir a lo que había, para quejarnos, para protestar o para reivindicar. Íbamos dejando de un lado la participación como incidencia y no solo como resistencia, es decir, ser capaz de proponer y de hacer cosas por el barrio y por la ciudad y no solamente de reivindicar que otros las hicieran. Y eso es muy importante, porque como decía, el salto cualitativo que se da con los presupuestos participativos es el de incidir directamente en la mejora de nuestro barrio, no pedir que lo haga otro, sino debatirlo, analizarlo, proponer y que se haga. Vale, seguimos. Por tanto, ¿para qué podemos? Hay que avanzar, creo, porque va a ser la letra poco a poco. Tienen que salir como 4 puntos de esos. Esos. Le decimos, ¿para qué, por tanto? Para tomar decisiones de manera colectiva. En este caso, nos planteamos 5 millones anuales. En el último ejercicio de votación, que ha sido durante este año, se ha votado sobre 10 millones, porque se ha votado para ejecutarlos en 2 ejercicios presupuestarios. Luego diré por qué. Pero en definitiva, los ciudadanos de Valladolid han estado votando en los últimos años cómo se decidían 5 millones de presupuesto. 5 millones de euros no está mal. Hay quien quiera ver sobre un presupuesto de casi 300 o de 300, bueno, ya, pero es que mucha parte del presupuesto lo sabéis que está sota caballo de rey. Personal, obra, comprometido. Entonces, 5 millones de presupuesto de inversiones es una cantidad bastante importante. Lo decíamos, para poder incidir, para mejorar condiciones y algo importante, creo que lo decía Eva también, hacer mucha pedagogía de qué es el presupuesto municipal. Fijaros que en muchas ocasiones, cuando uno iba a un barrio y hablaba con vecinos del barrio, daba la sensación de que cualquier cosa se hacía con 3 duros y en 4 días. Pues no, nada cuesta 3 duros y nada se hace en 4 días. Pero a veces se dice, joder, pues es que es pintar 3 rayas para hacer un paso de peatones. Pues es muy difícil. Sacar la licitación, ver lo que cuesta, pagarlo. Entonces, era muy importante también que este tipo de procesos llevara a entender cómo funciona el presupuesto municipal, cómo se gasta nuestro dinero, lo decíamos también, con mucha transparencia. Porque donde no hay transparencia no hay democracia. Por tanto, esto hacía que muchos ciudadanos de Valladolid supieran cómo, cuándo, por qué se gasta hasta el último céntimo de su dinero. Seguimos.
Vale. En cuanto al quién tenía que desarrollar este proceso, esto es muy importante. Porque aquí pasamos de un modelo de participación en el cual se da una interlocución un equipo de gobierno, un ayuntamiento con un colectivo ciudadano, un colectivo vecinal, lo que sea, y pasamos a abrirlo al conjunto de la ciudadanía. Y esto genera también fricciones, ¿vale? Luego lo explicaré un poquito. Pero queríamos que entrara a poder participar el conjunto de la ciudadanía, todo el que quisiera. Pero también dar un papel importante a los movimientos sociales, sean vecinales o sean otro tipo de organizaciones. Es decir, no pretendíamos hacer de menos al movimiento social ya constituido, darle un papel importante, pero no queríamos que el único interlocutor de 300.000 ciudadanos fueran una serie de colectivos, porque queríamos que el conjunto de la ciudadanía entrara a ser partícipe de su ciudad. Por tanto, vecinos de Valladolid, movimientos sociales, asociaciones, por supuesto el ayuntamiento, con todo su entramado técnico y político, y también en este caso contamos con un apoyo externo. Esto es, hubo una contratación de una empresa colaboradora que ayudaba en las tareas técnicas tremendamente farragosas para la puesta en marcha de este proceso, para acompañar en las reuniones o para hacer el proceso de cribado en las alrededor de 1.500 propuestas que se recibían cada año. El proceso era absolutamente inabordable desde los medios técnicos del ayuntamiento. Es un proceso, lo explicaremos después, complejo, lento, que encontró muchas resistencias. Vale, seguimos. Por tanto, antes de ponerlo en marcha, pensamos que había que dar pasos que pensamos que eran importantes. Entramos a gobernar en el 15. Y esto lo pusimos en marcha en el 17. Porque antes se debe conocer muchas experiencias. Queríamos estar muy seguros del modelo que poníamos en marcha. Antes decía que hay muchos modelos distintos en todo el mundo y nosotros nos dedicamos todo este tiempo a participar en encuentros, en foros, en debates, en hacer visitas, en tener reuniones, en hacer llamadas, en leer, en estudiar cuáles eran los diferentes modelos para la puesta en marcha de los participativos. Hicimos consultas con las asociaciones vecinales porque nos encontramos resistencias en los colectivos vecinales, porque nos decían muchos de ellos que esto era hacerles de menos y te decían, por ejemplo, es que quien conoce el barrio somos nosotros. Nosotros a lo mejor eran media docena de personas en una asociación y eso no es lícito tampoco. Si estamos por la participación, estamos por la participación también en el ámbito de los colectivos. Pero hicimos consultas, estudiamos hasta que llegamos a un cierto acuerdo con ellos de cómo ponerlos en marcha. Necesitamos alianzas, tejer alianzas para poner esto en marcha. Hicimos el pliego de contratación de la empresa, para lo cual también estudiamos muchos modelos distintos y vimos qué es lo que tenía que hacer la empresa, que no tenía que dirigir el proceso, porque tampoco lo dirigía el ayuntamiento, lo tenían que dirigir los propios ciudadanos en asambleas y en reuniones, y nos hicimos con una herramienta informática. Esto parecerá una chorrada, pues claro, informático, no, una herramienta informática específica que se trabajaba en varias ciudades del mundo, que lo que hacía era generar que se pudiera tener un proceso para los debates, para las propuestas o para la toma de decisiones, tanto presencial como virtual. Para llegar a miles de ciudadanos tienes que abrirte a este tipo de herramientas. Herramientas que pudieran mantener la identidad oculta de los vecinos, pero a la vez que facilitara completa transparencia cuando un vecino quisiera ver cómo hacer una propuesta, cómo hacer un seguimiento de lo que había propuesto, qué tal iba la obra aprobada, cuánto costaba, cuándo se hacía, la pudiera ver con esa herramienta, que pudiera votar. Esa herramienta permitía hacer un voto colectivo absolutamente 100% seguro, sin posibilidad de que alguien pudiera manipularlo, por tanto aseguraba la participación, la transparencia y la democracia, y era absolutamente viable. Y de hecho, un grupo de ciudades, diferentes ciudades del mundo, en los cuales estaba Valladolid, Río de Janeiro, Buenos Aires, Córdoba de Argentina, el estado de México, no me acuerdo cuál era el estado de México, y un par de ciudades españolas, Madrid y otra ciudad que no recuerdo, las 7 ciudades del mundo,
hicimos una red, la red Consul, que era este modelo informático, para potenciar que se extendiera a diferentes ciudades porque aseguraba, como digo, transparencia y democracia, ¿no? Entonces, fueron los pasos previos importantes. Dimos más pasos, seguimos. Implicar a todo el ayuntamiento. ¿Qué significa esto? Que dentro de la resistencia nos levantamos resistencias políticas por parte de la oposición, incluso alguna persona de gobierno que no lo tenía muy claro, y resistencias técnicas por parte de un sector de técnicos municipales que veían que esto iba a condicionar su trabajo. Por ejemplo, hombre, si es que el plan de obras de las calles ya está claro lo que hay que hacer en los próximos años, ¿qué tiene que decir la gente? ¿Cómo que tiene que decir la gente? Es que la gente es la que puede estar opinando qué se necesita en su calle, en su plaza. Luego habrá un análisis técnico sobre si es viable o si no es viable técnicamente. Pero claro, todo esto rompía un poco los esquemas de algunos políticos y de algunos técnicos que entendían que absolutamente todas las decisiones las tomaban entre 29 concejales, 27 ahora, o los técnicos municipales, con su plan de obras o de intervención medido, preparado, estructurado, y que de repente venían los vecinos de Valladolid y se permitían el lujo y la licencia de decir cómo tenía que ser su plaza o su calle o el parque de sus hijos. Entonces, un trabajo que hacer que, bueno, de hecho costó años, que alguno se convenciera y había que estar muy encima, ¿no? Cierto es que sí que había otra persona municipal que creyó en esto y que apostó muy fuerte por ello, pero se generaron conflictos políticos y técnicos para poder sacar esto adelante. Y algo muy importante era generar una valoración positiva en los medios de comunicación, porque inicialmente esto a mucha gente le parecía una chorrada. Una chorrada en cuanto a que decía, bueno, pues es que esto la gente propondrá bobadas, cada uno propondrá lo que le interesa únicamente a él, esto será inviable, nadie va a participar, o ese mensaje de, joder, pues si os han elegido a vosotros, ¿qué no voy a decir estar en los participativos, ¿no? Entonces había que generar una cierta corriente de simpatía hacia este proceso. Por tanto, hubo que hacer un trabajo previo de explicar, de quedar, de convencer que esto iba a ser posible e iba a salir bien. No lo sabíamos si iba a salir o no, salió bien, pero bueno, había que hacer ese trabajo. Seguimos. Otra parte importante como trabajo era cuidar los espacios presenciales, me explico. Ha habido ciudades en España y en el mundo que este modelo se lo plantearon únicamente con abrimos una herramienta informática, damos un plazo de un mes, por ejemplo, la gente mete propuestas, uno ve, las lee, pone una X y la más votada se hace. Nos parecía que ese no era el modelo adecuado. Nos parecía que eso era desvirtuar la participación. Era rellenar una quiniela, una hoja de deseos, se votaba, no estaba mal, pero pensamos que hay que cuidar el espacio presencial, espacios como este, en los cuales tenemos una herramienta informática para hacer propuestas, para estudiarlas, para votarlas, pero no queríamos desprendernos de los espacios de reuniones, de asambleas, espacios físicos en los cuales la gente pudiera poner una reunión vecinal con 40, 50, 100 personas de un barrio, qué es lo que querían, cómo sacarlo adelante y qué proponer. Y además hacerlo junto con otros barrios para tener la suficiente empatía para ver cómo lo de un barrio podía ser más importante que el tuyo, ¿no? Y eso se cuidaba en espacios presenciales. Este modelo pensamos que ha funcionado bien, porque a la vez de fortalecer la participación individual de la gente que entraba a proponer a votar, fortalecía el tejido asociativo. Porque cuando la gente se reunía en un centro cívico, 40, 50 o 100 personas, para debatir sobre su futuro, ahí podía estar un colectivo vecinal, juvenil, ecologista, lo que fuera, para plantearse, vale, además de votar esto, hagamos el trabajo cotidiano del día a día de intentar mejorar nuestro entorno. Y ha habido asociaciones que han aprovechado esto, afortunadamente, para fortalecerse y tener más gente y tener más fuerza. Por eso era muy importante cuidar el modelo virtual y el presencial también. Luego era muy importante dar visibilidad a los avances, es decir, que la gente viera que lo que se hacía o lo que se votaba se podía hacer. Por eso, la transparencia era casi minuto a minuto. Cuando alguien hacía una propuesta, aparecía con esa herramienta informática en la web del ayuntamiento y esa persona podía hacer un seguimiento diario de los avances.
he hecho esta propuesta, he conseguido que se pudiera votar, luego iba saliendo, mira, pues ya ha salido el pliego de contratación para que una empresa pueda hacer la obra de la calle que yo he propuesto, luego aparecían los plazos, luego aparecía lo que costaba, y luego aparecía la foto de cómo se había hecho. Es decir, había que ver que esto servía para algo. Porque si finalmente hemos conseguido en este tiempo hacer más de 300 inversiones en todos los barrios de Valladolid, esto se ve. Y cuando alguien ve que lo que ha propuesto se ha conseguido, y no solamente ha sido un brindis al sol que le hacía un día el alcalde en una reunión, llega a valorar no tanto que el concejal o el alcalde o el equipo de gobierno me han hecho caso, sino, joder, yo soy importante en mi ciudad. Yo soy un vecino con capacidad de decidir. Y eso, por encima, insisto, de poder hacer 300 obras que han cambiado la cara a todos los barrios de la ciudad, lo más importante para mí es que se consiga empoderar a la gente y que tomemos la conciencia de que las ciudades y los barrios se construyen con participación. Por eso esos procesos tienen que perdurar en el tiempo para generar ese tipo de conciencia. No sé si va a durar mucho el tiempo. La sensación que tengo, lo que han dicho es que esto no nos acaba de convencer. Bueno, a ver si mañana aquí os lo aprueban y no ponen en marcha, pero bueno. Y luego era muy importante evaluar los resultados del proceso. Porque algo muy importante es no solamente que la gente haga una propuesta, sino que pueda valorar si ha servido para algo. Si esas reuniones, asambleas, contactos, propuestas, votaciones han ido sirviendo. Por tanto, se da un proceso de evaluación constante, de revisión y evaluación constante de todo el proceso. Esto marca también una diferencia con lo que os decía antes. Esos procesos en algunas ciudades donde todo era por internet. Uno llegaba, anotaba y luego se enteraba si había ganado o no había ganado. Eso no nos gustaba y nos pareció que había que hacer un modelo distinto. Y cuando decía ahí no estamos solos, a lo que me refiero es a lo que decía antes. Hemos tejido desde Valladolid una red de ciudades, fundamentalmente de España, Europa y América Latina, en la cual nos hemos ido apoyando en estos procesos. A día de hoy, o hasta hoy, no sé, mucho más tiempo, Valladolid es una referencia internacional en ese tipo de procesos. Nos invitaron el año pasado a participar en un encuentro internacional en Cascais, en Portugal, para contar cómo se había hecho, porque se entendía que se implicaba a la gente, que había un buen nivel de ejecución de las obras que la gente planteaba y que fortalecía el empoderamiento de la ciudadanía. Vale, seguimos. Ahora ya explico el cómo, un poco cómo se ha hecho. Vale. Y voy siendo breve para que tengamos tiempo todos para hablar. Bueno, ¿cómo? Pasamos a la siguiente. Vale. Todo esto, para poder hacerlo, hicimos un reglamento municipal. Para que esto intentar que no fuera flor de un día. Y había un reglamento que de alguna manera forzara a hacerlo o a tenerlo en cuenta al menos, gobernara quien gobernara, y a la vez marcara las pautas. Un reglamento que dice cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, es decir, no solamente es la voluntad del concejal de turno, sino que está regulado en el ayuntamiento y aprobado en pleno. Cómo se hace y el proceso metodológico para ponerlo en marcha está regulado. Y este reglamento tampoco fue un invento mío o de un técnico municipal, también se pactó con los colectivos ciudadanos, con los grupos municipales, de tal forma que el proceso de participación se llevó al extremo, es decir, también se regulaba con las aportaciones de la ciudadanía. Dividimos la ciudad en 10 zonas. Valladolid tiene 30 y tantos barrios, pero lo que hicimos fue articularlo en diferentes zonas geográficas de la ciudad, atendiendo diferentes criterios, no solamente de número de población, sino de necesidades, cercanía, etc. De tal forma que los ciudadanos pudieran votar sobre una zona de la ciudad. Los 5 millones de euros anuales se dividían en 500.000 euros por cada una de las zonas. Y alguien dirá, hombre, pero si Pajarillos tiene más necesidades que Parque Alameda, que evidentemente que lo tiene. Pero sí que nos parecía que lo adecuado y lo pedagógico era que cada cual decidiera sobre 500.000 euros, porque esa no era la única inversión que iba a hacer el ayuntamiento. Lo importante es que la gente debatiera y decidiera sobre su barrio, no que tuviera 500.000 o 1 millón, porque luego, si evidentemente Pajarillos tenía más necesidades que Parque Alameda,
ya se equilibraría por parte del presupuesto propio municipal. Entonces, 500.000 euros por cada una de las zonas. Generábamos asambleas vecinales para empezar todo el proceso. Es decir, hacíamos asambleas en diferentes zonas de la ciudad, se convocaban a los vecinos y se explicaba todo el proceso que se seguiría durante diferentes meses para ponerlo en marcha. Y se creaban lo que denominamos mesas de zona para impulsar el proceso en cada uno de los barrios, en los cuales participaba gente de colectivos vecinales, pero también vecinos que se quisieran apuntar a título individual. A partir de ahí ya eran ellos quienes dirigían las reuniones, quienes convocaban, quienes hablaban con sus vecinos para que hicieran las propuestas. Y, por supuesto, había un equipo técnico municipal apoyado por la empresa que decía antes para acompañar todo este proceso. Por tanto, ¿qué hacíamos con todas esas estructuras? Primero, análisis de la realidad. En las asambleas y reuniones de cada una de las zonas, como digo, compuestas por varios barrios, se analizaban las necesidades, se debatía con los ciudadanos qué hacía falta para mejorar el barrio. Y la gente opinaba libremente. El parque, el centro de mayores, el centro cívico, las aceras, las alcantarillas, la iluminación, lo que fuera. Primero se analizaba todo el entorno en su conjunto. Como digo, no solo de mi barrio, sino del barrio de al lado. Se debatía y se veía cuáles eran las posibles soluciones para esos problemas. Y luego se entraba en una fase de elaboración de propuestas. Se daba un plazo, si no recuerdo mal, eran entre 15 y 20 días, para que se pudieran presentar propuestas. Las propuestas podían venir por parte de un colectivo o podían venir por parte de un ciudadano. Un ciudadano, cualquiera, bien por internet o bien en urnas que se ponían en los centros cívicos, hacía una propuesta y decía, le daba un título, el que fuera, mejora del parque infantil no sé qué, y explicaba por qué. Quiero que se mejore el parque de la Plaza Ribera de Castilla en la Rondilla y se pongan 3 juegos infantiles más porque estos están viejos, pum, 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 pum. Y esa era la propuesta que se ponía. Cuanto más detallada, mucho mejor. A partir de ahí entramos ya en la fase de tomar decisiones. Pero para esto, evidentemente, había un proceso un poco más farragoso. Esa propuesta, y anualmente íbamos a recibir alrededor de 1.500 propuestas, tenía un proceso de cribado. Cribado ciudadano y cribado técnico, nunca político. Jamás entré y jamás entramos nosotros a quitar o poner ninguna propuesta, nunca. Cribado ciudadano. Las asambleas y las mesas de cada una de las zonas, de los barrios, analizaban las propuestas y de alguna manera priorizaban y puntuaban con una serie de puntos que se habían establecido en el reglamento, porque respondiera a criterios medioambientales o criterios de igualdad o criterios de que era un servicio a mayor número de gente y de alguna manera puntuaba. Y criterios técnicos, es decir, equipos técnicos municipales cogían todas las propuestas que tengan que ver con urbanismo o que tengan que ver con participación o que tengan que ver con medio ambiente. Los técnicos de ese área analizaban la viabilidad técnica, la viabilidad, no la conveniencia de que fuera mejor o peor, sino si era viable hacerlo. Por ejemplo, vamos a peatonalizar tal calle y te dice un técnico, si esta calle se peatonaliza, se bloquea la ciudad. Es imposible. A veces un ciudadano tiene toda la información y propone cosas que son imposibles. O, por ejemplo, que no fueran competencias del ayuntamiento. Había muchas propuestas de que se haga un aeropuerto. No se puede hacer un aeropuerto por parte del ayuntamiento. Que se haga un instituto. No se puede. Entonces, a eso se contestaban y se contestaban a todas las propuestas. Es decir, aquel ciudadano que proponía una cosa, por rara que fuera, se le contestaba y se le justificaba si se podía o no se podía y por qué. A partir de ese cribado salían una serie de 200, 300, las que fueran, que ya se podían votar. Y se podían votar con apellido. Con apellido quiere decir sabiendo lo que costaba. No es lo mismo que yo quiera hacer unas obras en la cocina de mi casa y diga, bueno, pues voy a cambiar los electrodomésticos y a alicatar y a poner tal, a que diga, no, espera, Alberto, cuesta esto. Ah, vale, si cuesta esto, voy a cambiar el frigorífico. Ya, no voy a hacer más. Pues eso es igual con una ciudad. Entonces, cuando alguien tiene que entrar a votar las propuestas, sabía lo que costaba.
y tenía medio millón para gastar. Es decir, uno llegaba, entraba por internet y entraba a votar en la zona de Parquesol, por ejemplo, y aparecían las 30 propuestas que se habían hecho para Parquesol. Y la suma de todas a lo mejor nos daba 3 millones de euros, pero amigo, tenías medio millón. Y el modelo era pues, tipo cesta de la compra. Tú elegías una y se te iba descontando. Que se asfalte tal calle, cuesta 100.000, 100.000 menos. Que se pongan árboles en tal otra, cuesta 50.000. Que se haga un parque infantil en tal, pues 150.000. Hasta que te gastabas medio millón. A partir de ahí, con tu medio millón te da para hacer 4, 5 o 10 propuestas. Y así en cada una de las zonas. De tal forma que la gente elegía lo que le gustaba, pero también siendo consciente de que las cosas cuestan dinero. Si alguien quiere que pare el tal o lo repita, porque es un poco farragoso, lo cuento otra vez, ¿no? Vamos, el modelo básicamente es ese. Análisis de la realidad, debate sobre el mismo, presentación de propuestas por parte de los ciudadanos, cribado para ver si las propuestas son o no son viables, y votación por parte de los ciudadanos para que en cada una de las zonas lleguemos a un máximo de 500.000 euros y de tal forma que tengamos votados 5 millones de euros para el conjunto de la ciudad. Y después se hacen. Se hacen todas. No es un tema, ya veremos lo que hacemos. De todas las elegidas, bueno, evidentemente luego se trata de hacer un montón, ¿no? Yo no creo que haya llegado a la docena de las más de 300 las que no se hayan podido hacer después de ser votadas, pues porque se haya visto un problema técnico insalvable o porque haya habido un error en la valoración y resulta, como pasó en un caso, joder, si esa parcela no es municipal, hostia, no nos hemos dado cuenta. Bueno, pues no se puede hacer, ¿no? Muy poquitos casos. Se han hecho casi todas. Y eso, como digo, es valiosísimo. Y, como decía antes, proceso constante de evaluación. La gente podía ver qué se hacía, por qué se hacía, cuándo se hacía, cuánto costaba, y podíamos ver si eso respondía o no a las expectativas de la persona que le había propuesto. A veces, pues yo propuse un parque y qué feo es. Bueno, ya ha quedado feo, a usted no le gusta mucho, pero también era importante recoger la opinión del señor que hizo la propuesta del parque, porque resulta que a lo mejor no respondía mucho a lo que dijo. A lo mejor tampoco le cayó mucho si quería que fuera bonito o feo, se hizo feo. Pero bueno, en definitiva lo importante es que la gente tenga la oportunidad de seguir evaluando. Vale, seguimos. Bueno, como digo, votamos, decidimos, las votaciones también es muy importante. También las podíamos hacer online y presencial. Poníamos urnas en los centros cívicos y era una gozada. Una gozada porque, bueno, yo me solía pasar por todos los centros, a echar un vistazo a qué tal iban las cosas, y veías a la gente al lado de la urna debatiendo todavía. Joder, ¿cómo vas a votar un parque y tiene 80 años? Hay que votar ese mejor el centro de mayores. ¿Y cómo vas a votar? Yo tengo nietos, yo tengo... O sea, ese debate ciudadano es muy enriquecedor, porque se producía allí en persona, y creo que eso es muy bueno que nos acostumbremos a no deliberar absolutamente en todo. Y el sentimiento de poder que adquirió la persona que votaba por un parque para sus nietos, que veía que se había elegido y que luego se hacía, estoy convencido de que ese parque va a ser mejor valorado y más cuidado, porque es tuyo, porque lo has elegido tú. Entonces eso era muy rico. Y poder hacerlo no solo por internet sino en persona, yo creo que favorecía mucho. Voy terminando y os cuento un poquitín, os recuerdo un poquitín lo que antes decía. Esto tuvo muchas resistencias, muchísima resistencia. Y la voy a resumir en 5 frases reales, que me han dicho a mí. A saber lo que vota la gente. Esta frase era la más repetida al principio. Bueno, chorradas, cada uno pondrá cosas que son... Pues no, yo creo que el 99% han sido cosas tremendamente razonables, que con un buen análisis político habíamos propuesto cualquiera. Pero no se trata de que aquí lo decidamos entre Eva y yo lo que tiene que hacerse en Laguna. Se trata de que Eva consiga que sean los vecinos de Laguna quienes nos propongan y quienes lo hagan. Y a lo mejor esas ideas ya las había tenido de ella, a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Pero no es bueno que sea Eva quien lo hace. Es bueno que tenga detrás a 1000 vecinos que lo propongan. Pero el sentimiento era, ¡oh, la gente, ya verás qué chorradas va a proponer! Bueno, pues esa frase me la encontré muchísimo como resistencia. Siguiente frase, ¿para qué os pagamos a vosotros? Eso lo decía mucha gente. Joder, pues si te hemos votado a ti y tienes un sueldo, encima quieres que el trabajo lo haga yo. Pues sí, ¿no? Y esto en realidad nos daba mucho más trabajo, muchísimo más. Pero el sentimiento
que tenemos los ciudadanos, todos, de cuando votamos a un presidente de gobierno de comunidad o un alcalde, de que bueno, ahora yo he votado ya, y ya todo lo que sea, que ya en 4 años nos vemos las caras. Joder, que no es eso, que no es eso. Pero eso de, bueno, ¿cómo vas a dar el trabajo, no? Esta otra es la que decíamos antes a algunos técnicos. Esto nos va a llevar mucho tiempo, esto nos rompe el plan, esto va a ser un sin Dios, ¿no? Lo que decía antes, había un plan de calles de 4 o 5 años vista y de repente llegaban los ciudadanos y opinaban. Yo creo que cuando fueron viendo que proponían cosas tremendamente razonables y factibles, fueron echando para atrás. Pero generó pánico. Estos muchos técnicos municipales que decían, bueno, ¿pero qué va a pasar aquí? Ahora, trabajo generado muchísimo, ¿no? La siguiente, esto va a sustituir a los que llevamos toda la vida. Y esta frase viene por parte del movimiento asociativo tradicional. Y esto nos costó mucho trabajo. Movimiento asociativo, en muchas ocasiones, formado por señores que llevaban 40 años en una asociación y que decían, pero bueno, ¿esto cómo va a ser? Yo recuerdo como alguien me dijo una vez, joder, ha venido aquí un grupo de jóvenes y han tenido sus propuestas. Pues qué bien, ¿no? Bueno, ellos que saben, esa era la sensación. Y que llevaba toda la vida en el colectivo vecinal y cada año llevaba las propuestas las mismas en general, de repente esto rompía el esquema de lógica de yo que conozco al concejal de toda la vida, ya me reúno con él, ya le cuento. Porque muchas de esas reuniones eran siempre con la misma persona, siempre, todos los años. Y le decía, no, yo represento a los vecinos. ¿Pero por qué? Tú representas a parte de los vecinos, dejemos que se incorpore gente. Le decía antes a Eva, en época de pandemia, cuando no quedó más remedio que hacerlo todo virtual por Zoom, porque no nos podíamos reunir, se incorporó mucha gente joven. Y era una gozada ver cómo se conectaban por Zoom un grupo de chavales con su móvil y te decían, vamos a proponer, y empezaron a enfocar el parque. Hemos estado por aquí, hemos visto el parque. Hubo un grupo de chavales de las Delicias que propusieron a los jóvenes del barrio recorrer el barrio en bicicleta para ir tomando nota en una libreta de qué problemas había en el barrio. Hubo maestros de colegios que hacían un trabajo con los niños para que hablaran a los niños de qué querían que fuera su barrio y luego se lo contaran a los padres para que los padres propusieran y votaran. Porque la votación no lo dije antes, se podía hacer a partir de 16 años, menos no. Aunque luego cuento una experiencia que hicimos. Es decir, todo esto rompía la lógica habitual de esto lo deciden entre los políticos y se lo cuentan desde la asociación de vecinos. No, esto era abrirse a la ciudad entera. Y otra frase muy típica, si luego haréis lo que queráis, si luego los políticos ya sabemos que votaremos, pero luego haréis lo que os dé la gana. Bueno, hay gente que la sigue diciendo, aunque esté viendo con sus ojos que hemos hecho el parque que propuso. ¿Pero lo habéis hecho regular? Pues sí, a lo mejor sí. Pero esa lógica de votamos, pero luego haced lo que queréis. Luego, yo creo que se ha roto. Creo que se ha roto porque han visto que lo que han votado se ha hecho. Y eso es muy importante, generar confianza en las instituciones. Yo creo que eso se ha conseguido hacer, ¿no? Seguimos y vamos acabando ya. Pero claro, es muy importante que la propuesta participativa en un barrio, en un pueblo, en una ciudad, no se limite solo a esto, a los participativos. Y en Valladolid hemos hecho un plan general de ordenación urbana nuevo que rompía las dinámicas del urbanismo salvaje que había antes y hicimos para ello 30 y tantas asambleas vecinales para que la gente hablara del urbanismo en su ciudad. Remunicipalizamos el ciclo del agua también a partir de contactos con los ciudadanos. Hemos decidido cómo hacer espacios deportivos, deporte escolar, parques, seguimos. Intervenciones urbanísticas, espacios públicos, fiestas en los barrios, encuestas a los jóvenes de Valladolid sobre las fiestas de Valladolid con 2.000 jóvenes opinando, asambleas en los barrios. Es decir, no solamente somos participativos, sino es creer que la ciudad se hace con la ciudadanía. Y como un último ejemplo, ¿ves ahí? Presupuestos infantiles. Pasa, por favor. Bueno, son algunos ejemplos de reuniones, ¿no? Los presupuestos infantiles los hicimos en el último año para implicar precisamente a los niños y a las niñas, llevando a los colegios que quisieran participar. Fueron creo que solo 8 o 9 centros, pero bueno, fueron más de 1.000 niños y niñas los que participaron. Se hizo un presupuesto específico para eso, 300.000 euros, para que los niños de la ciudad debatieran también sobre cosas que les interesaban y las votaran. Y votaron 8 cosas, fundamentalmente fueron parques, zonas deportivas, carriles bici también para poder ir al cole.
Y nos parece también muy importante, y tuvo el reconocimiento de UNICEF, además, como una práctica participativa esencial para empoderar también a la infancia. Lo hacíamos con chavales entre 10 y 12 años. Y fue muy chulo porque hicimos un cuaderno guía con dinámicas para que se pudiera trabajar en las clases. Luego los chavales pues, en las paredes de los colegios iban poniendo post-it y los chicos iban votando, iban poniendo. Y luego juntamos en el salón de plenos del ayuntamiento a 50 niños y niñas para que trasladaran sus votaciones y en la certeza de que se iban a hacer. Y he dicho iban, efectivamente, porque lo último que sabemos es que el gobierno actual ha dicho que ya veremos. Entonces se ha votado, los chavales han votado con toda la ilusión por 8 horas para hacerlas en la ciudad, para mejorar su vida cotidiana, pero ahora estamos en la fase de ya veremos. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos y terminamos ya con esto. Vale. Entonces, en resumen, 6 años de procesos participativos, más de 300 inversiones, 29 millones decididos, los últimos 10 millones son los que tienen que ponerse en marcha, con ese ya veremos, en el 24 y el 25, pero son 29 millones de euros decididos por los ciudadanos, que yo creo que es muchísimo dinero. En mi opinión, ha hecho pedagogía, ha sido transparente, ha hecho crecer a las asociaciones, hay un reconocimiento ciudadano y político que yo creo que da credibilidad al proceso. Se han ido generando procesos paralelos de participación en los cuales, a partir de una intervención municipal, los vecinos han ido avanzando pues, sobre cómo había, por ejemplo, si se hacía una plaza en un parque, lo siguiente que los vecinos hacían era, bueno, ¿y ahora qué uso le damos a la plaza? Generando, por ejemplo, en un barrio ágoras de debate. Es decir, a partir de aquí ha ido creciendo la participación y, como decía, los presupuestos infantiles. Terminamos, la siguiente es el cartel de los presupuestos infantiles, como veis. Y la siguiente, pues es muy importante, para que lo tengamos en cuenta. Dale, que te va saliendo las letras. Para que lo tengamos en cuenta, pues aquí y en cualquier sitio. Pues eso, que para poder hacer algo medianamente bien, pues nos tenemos que equivocar unas cuantas veces y es la manera de aprender. Yo creo que hemos ido aprendiendo, que se han hecho las cosas razonablemente bien, que se nos ha cortado por el camino pues, este proceso tan ilusionante de generar una ciudad que participaba y que esperamos volver a recuperarla y que esperamos que en alguna cosa también se recupere. Y yo ya me he enrollado demasiado, así que ahora la palabra vuestra. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, y la verdad es que da gusto oírte y explicarnos cómo funcionan los presupuestos participativos. Fíjate la cantidad de cosas que has dicho. Fomentar el debate colectivo, lo que producen los presupuestos, fortalecer el tejido asociativo, se consigue empoderar a la gente. Todo esto, al final, es realmente la participación de la ciudadanía, que es democracia pura y dura, donde todos somos partícipes en nuestros municipios y todos estamos ahí para intentar, al final, pues generar ilusión, porque al final se genera ilusión si a ti te hacen partícipe de las cosas en las que tú puedes mejorar, que al final la política es eso, no solamente es para los políticos, al final la política es para los ciudadanos, lo que decías es el principio, ¿no? Gobernar es gobernar para los ciudadanos y por los ciudadanos. Entonces, los presupuestos participativos al final lo que generan es ilusión y generar sobre todo ese tejido que además luego sí genera otros proyectos y otras iniciativas dentro de un ayuntamiento. Nosotros aquí mañana vamos a presentar una moción de presupuesto participativo. Vamos a ver qué pasa, ojalá nos la voten, pero bueno, ya sabéis que aquí estamos en la oposición, que es lo malo, ¿no? A diferencia con vosotros en ese momento cuando habéis creado todo esto, que estabais gobernando. Nosotros la vamos a presentar y a ver qué pasa, ojalá la aprueben y podamos empezar a trabajar con ella. Sería lo ideal que nuestro grupo político fuera pionero en Laguna y poder ir introduciendo los presupuestos participativos. Mañana lo sabremos.